¿Me escuchan? Y profe, Sí, profe. Sí, se escucha, profesor. Bien, bien. Pesini, voy. Sí, ¿Estamos? estamos. Dale, dale, dale bien. Cualquier cosa me avisás, me mandás mensaje, si no, yo me desconecto un Vale, ratito. perfecto. ¿Ven Bueno, todo vamos bien a... ahí, ustedes o no, chicos? Bien. no veo, profe. Bueno, Dale, doctor, dale, dale, voy. vale, vamos a hablar de sistema de unidades. Voy a compartir, a ver si ven, me avisan. Si no ven, me avisan, pero me avisa uno nomás. Ahí se ve, profe. Arriba. Ahí estamos. Sistema de unidades. Profe, disculpe que le moleste. Un compañero quiere entrar y no le acepta. Estoy habilitado yo para pasar. Ahí está. Se le tiene que habilitar el doctor Guciol. Sí, chicos, yo les digo, no hay problema. Pero el tema es que tenemos un horario de ingreso. ¿Se entiende o no? Si no entran a cualquier hora. Bueno, vamos a hablar de sistema de unidades. ¿Cuál es la importancia de este tema? Es que todo lo que nosotros vamos a ver en otras asignaturas, como histología, rayos, endodoncia, prótesis, todo usa medidas. Algunas nanométricas, otras micrométricas y otras directamente en centímetros o en gramos o miligramos. Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando y dónde. ¿Está? Bien, vamos entonces a magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Es todo aquello capaz de ser medible o cuantificable. Es decir, medir o saber cuánto hay. Y se dividen en escalares y vectoriales. Las escalares son longitud, volumen y tiempo, y las vectoriales, fuerza y velocidad. Las vectoriales se miden con un vector, que es como una flecha graduada, y ese vector le da las medidas y la cantidad de fuerza o la cantidad de velocidad. Y hay dos sistemas, el MKS y el CGS. El MKS es el mismo que que es el Sistema Internacional de Unidades, donde la unidad de longitud es el metro, de masa es el kilogramo y de tiempo es el segundo. Por eso, el sistema internacional se llama M de metro, K de kilogramo, S de segundo. Y también mide otras cosas, como ser la intensidad luminosa con la candela, la temperatura absoluta en grados Kelvin, vamos a hablar de temperatura en un rato, la intensidad de la corriente en amperio y la cantidad de materia en mol. Esas son las unidades con las que va a medir. Entonces, en el MKS, cuando hable de longitud, va a hablar de metro como unidad de medida. Y de masa, el kilogramo como unidad de masa. ¿Está? Bien. Magnitudes escalares, Profe, unidad de longitud. Sí. ¿puede repetir, por favor? ¿Lo anterior? Esta, metro, Sí, profe. ¿qué parte no entendiste? No me digas nada porque... Prácticamente nada, profe. Pasa que no escuché Bueno, mucho por eso. el Sistema Internacional de Unidades también se llama MKS, porque
medidas, parámetro que usa para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo y para el tiempo es el segundo. Por eso se llama M de metro, K de kilogramo y S de segundo. También tiene unidades para la intensidad luminosa, como es la candela, para la temperatura absoluta, que es grados Kelvin, que les dije ahora, en un rato les voy a hablar de eso. Para la intensidad de la corriente es el amperio y para la cantidad de materia es el mol. Unidad de longitud. Y ahora vamos al otro sistema. El sistema básico de unidades lo constituyen las llamadas unidades fundamentales. Las unidades fundamentales, aceptadas por las convenciones internacionales, son longitud, masa y tiempo, las que determinan el llamado sistema métrico sexagesimal. El internacional es MKS y este es el CGS. ¿Por qué es CGS? Porque para la longitud utiliza el centímetro, es del metro, para la masa utiliza el gramo en vez del kilogramo, y si el segundo coincide con los otros dos. Entonces son los dos sistemas de medida, MKS y CGS. Unidad de masa, la unidad fundamental del sistema métrico es el gramo y equivale a la milésima parte del kilogramo, es decir, es la masa de 1 mililitro de agua a 4 grados centígrados. El agua destilada a 4 grados centígrados se corresponde exactamente con la masa, es decir, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. ¿Entienden? 1 mililitro es 1 gramo. ¿Estamos? Se corresponde Sí, perfectamente. profe. Aparte ahí, nosotros tenemos, generalmente lo del hemisferio sur, tenemos un sistema, usamos el sistema métrico. Los países de habla anglosajona, como son Estados Unidos e Inglaterra, utilizan otras, como es la onza, la libra, la tonelada y la tonelada métrica. ¿Entienden? Por ejemplo, habrán visto en las películas, pesa tantas onzas. Son tantas, una onza son 28.35 gramos. Y en los que miran por ahí boxeo, en la televisión, dicen que tal boxeador pesó tantas libras, pesó 250 libras. Güey. Pero claro, una libra es igual a 0,4536 kilogramos. O sea, una libra es 0,4 y medio más o menos. Casi medio kilo. ¿Se entiende? Y esto se tiene en cuenta, ¿por qué? Porque eventualmente, si ustedes leen algún texto en inglés, van a encontrar estas medidas. Entonces tienen que saber más o menos la tabla de conversión o saber de qué estamos hablando. Y un día de tiempo, el tiempo es el segundo, tanto en el MKS como en el CGS, que equivale, y esto así es para tenerlo en cuenta nada más, a la 86.400ª parte del día solar medio. Eso es un segundo. ¿Y qué es un día solar medio? Es el promedio anual del intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasajes consecutivos del Sol por un meridiano terrestre. O sea, es un promedio. El día solar se divide en 24 horas, cada hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Eso no es novedad para ustedes. ¿Estamos entonces? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, unidad de volumen. En el sistema internacional, ¿cuál era el sistema internacional? ¿Cómo también se llamaba? MKS. 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 Bien. En el sistema internacional
La unidad de volumen es el metro cúbico. ¿Y qué es un metro cúbico? Es el volumen que equivale al volumen de un cubo de un metro de lado por lado. A ver. ¿Vieron que andan por la calle y ven los bolsones esos cuadrados que tienen arena, que dice El Corralón, o tiene otros nombres que son como de lona, y tienen arena en el medio y está cargado de arena y lo dejan en la calle? ¿Se ubican? ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profe. bueno, Profe, de material de construcción, profe. exactamente. Si a veces El Corralón, una casa de material de construcción. Entonces, cuando uno le llama, le dice, quiero un metro, generalmente le dice un metro nomás, de arena, para hacer un arreglo en la casa. Ese metro, eso que ellos bajan, es un metro cúbico. Si ustedes prestan atención a la bolsa, tiene 1 metro de lado por 1 metro de profundidad por 1 metro de alto. ¿Me entienden? Eso es un metro cúbico. Cuando compran arena, por ejemplo, en un corralón les piden 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. O ya le piden una batea o un camión que carga 4 metros cúbicos. Antes le pedían al carrito, venía el carrito, calculaba más o menos. 5 metros carga el camión, profe. 5 metros. Bueno, entonces Que compré la semana pasada. me deben Mi 1 metro. papá tiene un Entonces, corralón también, profe. Y ¿Eh? mi papá tiene un corralón y en sus camiones carga 4 ¿viste? metros. Sí. Entonces no me deben nada el corralón al que le compré. Bueno, me encanta que participen así. Entonces ya relacionaron, eso me parece bárbaro. Entonces esos bolsones tienen 1 metro cúbico de arena, que es mejor que el carrito, que uno sabe si tiene el metro cúbico. Bien, y los submúltiplos del metro cúbico son el decímetro cúbico y el centímetro cúbico. El centímetro cúbico, ustedes seguro lo habrán visto en un envase de Coca-Cola. De cerveza no, porque creo que ahí no dice centímetro cúbico. Que dice 900 centímetros cúbicos, 490 centímetros cúbicos, 330 centímetros cúbicos, depende de qué lata de cerveza estamos hablando. ¿Estamos? ¿Estamos encontrando la utilidad hasta ahora? Sí, profe. Bien, Sí, vamos a seguir. Profe, Seguimos esto. Que ustedes no crean, la física está en todos lados. Donde se dan vueltas hay algo de física. Magnitudes vectoriales. Fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que tiene por objeto equilibrar la que tiene la atracción terrestre. En el cuerpo se encuentra suspendido, tiene una atracción terrestre y para mantenerse hay una fuerza que se le opone. Esa es la fuerza. Y la magnitud vectorial se mide con un vector que les muestro acá. Bien, el vector la fuerza se representa con un vector que tiene 4 datos que tienen que tener en cuenta ustedes. Uno es la dirección. La dirección es la recta en sí, sola, sin la punta de la flecha, digamos. Es solo la recta. Eso le da la dirección. Tiene un módulo de intensidad que es la medida cuantitativa de la fuerza y la unidad es el newton. Entonces tiene una rayita acá, una rayita ahí, una rayita ahí, una rayita ahí, y eso le representa una determinada cantidad de newton. Por ejemplo, si alguno se dedica a hacer implantología, el torque que se le da al implante es de no más de 35 newton. ¿Está? Cuando uno ajusta un implante en el hueso, 30 a 35 newton. Y eso para eso se usa un torquímetro, es un aparatito que le marca la cantidad de fuerza que están usando. Y también en ortodoncia también se miden este tipo de fuerzas. El sentido es hacia dónde se aplica la fuerza. Y existen 2 sentidos posibles. En un extremo, donde está la punta de la flecha, ahí dice sentido. Y el otro sería en el otro extremo, donde se encuentra el punto, que es el 4, que es el punto de aplicación, que es el punto del espacio donde se aplica la fuerza.
Y el módulo es toda la recta que representa. ¿Se entiende? Eso lo van a ver, por ejemplo, en oclusión, cuando vean el paralelogramo de Godon, que es la resultante de las fuerzas oclusales. ¿Está? La fuerza, profe. sobre todo la fuerza y la unidad de fuerza, la dirección y el sentido, en odontología es fundamental. Y es fundamental porque la oclusión, en la oclusión, la fuerza es lo que le va a determinar la estabilidad o la inestabilidad de su oclusión. El punto de aplicación es importantísimo porque si no respetamos, cuando hacemos una restauración, no respetamos la oclusión, nos va a variar el punto de aplicación de la fuerza tanto en la articulación temporomandibular como en la restauración que estamos haciendo. Supongamos que hacemos un composite, una amalgama, una corona, lo que sea. Y prueba a nuestro paciente, o probamos nosotros, yo les aseguro que a ustedes les habrá pasado como paciente, después de la restauración, muerden, hacen oclusión céntrica, es decir, la oclusión céntrica es la oclusión habitual, y dice, ay, siento que me toca, antes que el resto. Hay dos actitudes a seguir. Una es, no, ya va a pasar, se acomoda, qué sé yo. Sí, pasa y se acomoda. ¿Por qué? Porque cambia el engrama y porque de alguna manera cambia la posición del diente. Y la otra actitud a tomar es, bueno, ajusto, tomo papel de articular, controlo que ocluyan todas las piezas dentarias, hago los desgastes que conviene, que haga falta y ajusto bien la oclusión como tiene que ser. Le hacemos probar al paciente de nuevo, hace oclusión céntrica, muerde, ¿sentís algo? No, ahora estoy bien, controlamos con el papel de articular, todas las cúspides vestibulares del maxilar inferior están pintadas de azul o rojo, del color que tengamos el papel, y listo, quiere decir que ocluye bien. Si no hacemos eso, podemos generar problemas en la articulación temporomandibular y en la pieza dentaria, o sea, en la estructura de soporte, en el ligamento periodontal, en el diente mismo y en el hasta, sí, se va a producir también en el hueso. Así que imagínense la importancia de esto a la hora de ir a lo que es odontología rehabilitadora. Bien. Yo les hablo un poco de odontología para que no se aburran. Seguimos entonces. ¿Estamos ahí? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno. Sigamos entonces. Estamos prácticamente terminando esto. Ahí terminó lo que es unidades. Llevamos entonces al otro tema de hoy, que es calor y temperatura. Dos conceptos similares, pero totalmente diferentes. Parece difícil, pero no es fácil. Así que seguimos. Calorimetría es la unidad que mide, estudia el calor. La calorimetría es la ciencia que estudia el calor, y cantidad de calor es una forma de energía. O sea, el calor es una forma de energía que se manifiesta en la velocidad o la energía cinética que presentan las moléculas de las sustancias. Es decir, calorimetría es la ciencia que estudia el calor y sus transformaciones. No, el calor no más. Y el calor en sí es una forma de energía que se manifiesta en la velocidad o en la energía cinética que presentan las moléculas de las sustancias. Esto es, yo miro una sustancia, cualquier elemento que yo mire, y que aunque lo vea sólido o líquido, esas moléculas no están estáticas.
se están moviendo, o sea, se rozan unas con otras. Yo estoy mirando una mesa de madera o de hierro, y los átomos o moléculas de esa sustancia están en movimiento y ese movimiento genera calor. Ustedes tienen que olvidarse o separarlo en este momento del concepto de temperatura. Se generan calor, temperatura es otra cosa. ¿Qué es temperatura? Temperatura es un número o magnitud que mide el estado térmico de un cuerpo en un momento determinado. Esto es, por ejemplo, yo me tomo la temperatura ahora muy de moda, tomamos la temperatura cuando entran a un lugar y le marca 36, 36 y medio. ¿Está? Pasa otro, le marca 38. Ahí nomás lo llevan, lo interna, tiene COVID, gripe A, todo. No, bien. Eso es temperatura. Ese mismo paciente, si se quiere llamar así, o cliente, que en un momento tiene 38 grados, en otro momento tuvo 36 y medio, 37. Es otra la temperatura. O, si por ejemplo, yo tengo una olla o una pava de acero inoxidable o de losada, lo que sea, tengo la pava, la toco y está fría. O sea, le mido la temperatura y tiene 5 grados. La pongo al fuego y la toco a rato y va a tener 60. Entonces, la temperatura es una magnitud que mide el estado térmico de un cuerpo en un momento determinado. ¿Me siguen? En la tabla periódica figura, si mal no recuerdo, la temperatura del elemento. Perdón, el calor del elemento. Bien. Entonces, de acuerdo a la teoría cinético-molecular de la materia, los cuerpos están formados por moléculas o átomos iones que están en continuo movimiento, cuyos choques entre sí determinan la energía térmica. O sea, determinan el calor, energía térmica o calor del cuerpo. La cantidad de energía cinética media que contienen las partículas de un cuerpo se refleja en su temperatura. Es decir, también, a medida que calentamos la pava, el ejemplo que le dio, y lo ponemos al fuego y lo calentamos, esas moléculas empiezan a vibrar y a vibrar y a vibrar cada vez más, aumentando la temperatura de ese cuerpo, por fricción entre ellos. ¿Se entiende? Y por acción de un agente externo. La unidad de temperatura del sistema internacional es el Kelvin y la unidad de calor es la caloría. La caloría esa que tanto medimos todos. Yo mido, pero no me cuido igual de la caloría. Debería. Y caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5. Una caloría es una unidad de energía. Los seres vivos como el ser humano necesitan energía para sobrevivir. La energía que los seres vivos necesitan se transforma y se mide en kilocalorías, que es lo que ustedes ven en los paquetitos. Si van a la información nutricional, ahí van a ver cuántas kilocalorías les aporta el chocolate ese que están por comer a la noche. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Quieren que vuelva para atrás, que les explique otra cosa? Algo que no hayan entendido. Profe, ¿me puede repetir la clasificación de la magnitud? ¿Escalar y vectorial? ¿A eso te referís? Sí. Gracias. Magnitudes, y escalares y vectoriales. Bien. ¿Cómo medimos el calor? Bueno, capacidad calórica, esto es a modo informativo nomás. ¿Cómo se propaga el calor? Bien ahí. ¿Cómo propagamos el calor? Y el calor se propaga de los cuerpos que están a mayor temperatura hacia los cuerpos que están a menor temperatura a través de 3 mecanismos.
que son la conducción, la convección y la radiación. ¿Estamos? Ahora, en esta etapa invernal, vamos a ocupar dos de ellos, sobre todo. Bueno, vamos, entonces seguimos, porque donde no quieren participar más. Vamos a la convección. La convección es la forma en que se propagan los fluidos, tanto el agua como el aire. Así se propaga el calor en los fluidos, por convección. Y se caracteriza porque esta se produce a través del desplazamiento de partículas entre regiones con diferentes temperaturas. A ver. ¿Qué tipo de calefacción tienen en su casa? En caloventor. Caloventor, profe. Estufa ¿Qué tipo de estufa? eléctrica. ¿Eléctrica, la incandescente? Sí, esa. La que queda tipo naranja. Sí, bien. Yo tengo a gas, Ah, gas. Esa calienta en serio. o sea, el gas natural. Sí. Conozco. ¿Nadie tiene un radiador o un panel de esos paneles que van en la pared? Yo, profe. Yo también. Bien. Entonces, pero igual voy a usar el ejemplo del caloventor. Lo que hace es que el caloventor fuerza la convección, digamos. Entonces, es un ejemplo no tan válido. Sí, la estufa, por ejemplo, y la estufa a gas y la estufa eléctrica. Pero en este caso, ya voy a ir a los otros, me sirven para explicarle los paneles eléctricos, que son como paneles que van pegados a la pared, con una pequeña separación de la pared, 1 o 2 centímetros, y los radiadores, que ya se ven menos, son los radiadores de aceite. Por ahí ven en las películas, son unos paneles verticales de hierro unido a la pared. Bien, ese tipo de sistemas de calentamiento del ambiente, de calefacción, funcionan por convección. Es decir, los paneles, por ejemplo, que están contra la pared, calientan el aire que está entre el panel y la pared. Entonces, al calentar ese aire sube. ¿Por qué? El aire caliente es menos denso que el aire frío. Entonces sube. Por eso, por ejemplo, vuelan los globos. ¿Vieron los globos aerostáticos? Que tienen una llama abajo con fuego. Bueno, eso funciona ¿por qué? Porque el aire caliente es menos denso y sube, se eleva. Al chocar contra el techo, se desplaza. Pero al subir o al desplazarse hacia arriba, hacia aire caliente, permite la entrada de aire frío por debajo, que vuelve a calentar ese aire frío y lo manda hacia arriba, o sea, el aire calienta y sube, y vuelve a entrar aire frío, vuelve a salir aire caliente, entra aire frío, sale aire caliente, y es más o menos como el dibujito que vemos en la diapositiva. Y eso crea lo que se llama una corriente convectiva. ¿Entienden? Al moverse, al desplazarse el aire caliente hacia arriba y entrar aire frío, eso genera una corriente que nosotros no la vamos a ver, pero si le ponemos un papelito muy delgado arriba de cualquier estufa, va a parecer que hay viento. No al caloventor porque se tira viento en serio, pero de las otras estufas parece que hay viento, pero es el calor, la convección que se mueve. Así funciona y así se puede calefaccionar un ambiente con un radiador o un panel de convección contra la pared en un lugar de la habitación. ¿Me entienden? Eso respecto al aire. Respecto al agua o a los fluidos, el dibujo que ven en la diapo, van a ver una fuente de calor abajo, que sería como una hornalla, la olla con el líquido, el calor asciende por el centro, calentando el centro, la masa del agua,
que llega a la superficie y choca con las paredes, se tiende a enfriarse y desciende. Y así se genera la corriente convectiva. Sube el calor, se enfrían las paredes y baja, vuelve a calentar y sube, vuelve a enfriarse y baja, y así se produce la corriente convectiva en el agua o en los líquidos. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Conducción. Conducción es la manera de propagarse el calor fundamentalmente en los sólidos. Y ocurre cuando hay un contacto entre un cuerpo caliente y otro más frío. Pero sean los sólidos. Fundamentalmente en los elementos ustedes les habrá pasado tener algo de hierro y someterlo a la llama y querer tocarlo. Si bien lo tocan desde la otra punta, está caliente igual y les quema. ¿Por qué? Porque el calor se movió por conducción de ese metal desde un extremo al otro. ¿Y esto por qué se da? Porque en los sólidos, como los metales, las moléculas están muy juntas, muy fuertemente unidas. Acuérdense que la estructura tenían una estructura cristalina, ¿se acuerdan? Con una nube electrónica alrededor. Bueno, esos electrones vibran muy fuerte, muy rápido, aumentando la temperatura y propagando esa vibración de una molécula a otra. Y por eso se produce la propagación por conducción. Bien. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sigo nomás? Sigo entonces. Bien. Radiación. Y esta es una de las más raras que por ahí les cuesta entender. ¿Por qué? Porque los cuerpos calientes emiten radiaciones electromagnéticas hacia el espacio circundante mediante las cuales transfieren energía térmica de un cuerpo a otro sin necesidad de contacto. La emisión y absorción de radiaciones electromagnéticas depende de la temperatura del cuerpo y las características. ¿Quién es el emisor fundamental del calor por radiación? A ver si se les ocurre quién es. El sol. El sol. El sol. Correcto, el sol. Fíjense que el espacio está al vacío total, o sea, en el espacio no hay nada que pueda transmitir una corriente convectiva porque no hay aire. Eso está al vacío, el espacio al vacío. Y sin embargo, la luz del sol o las radiaciones solares llegan a la Tierra, calientan la atmósfera y la Tierra, broncean a los hombres y a las mujeres, y esa corriente, esa propagación de la radiación se da sin necesidad que algo se interponga. ¿Está? Y ahí voy a ir a los que tienen las estufas, tanto a gas como la estufa incandescente, la eléctrica. Eso tiene una particularidad. Fíjense, los radiadores, o inclusive hasta el caloventor también, porque es una convección forzada, el caloventor funciona como una convección forzada. Si no le está apuntando al caloventor, lo mismo, promediando la noche, la habitación entera está templada, ¿sí o no? A ver los que tienen caloventor. Sí, profe. Sí, bien. Los que tienen paneles por convección también, obviamente, también porque funcionan así. Pero los que tienen las estufas eléctricas o radiación o inclusive gas, aunque no tanto la de gas, si ponen apuntando para otro lado esa estufa, no es tan efectiva. Más que si les apunta a ustedes, ¿sí o no? Sí, Si le profe. está apuntando, Sí, si le está apuntando a usted, si les está apuntando a usted esa estufa, siente como por ahí como que le quema la cara, no, mucho calor, me quema todo, qué sé yo. Entonces le apuntan para otro lado. Y apuntan para otro lado y resulta que
no calienta tanto como cuando les apunta. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque esa estufa funciona a una resistencia y produce, sí, radiaciones electromagnéticas. Pero, para que sea más efectiva, en la parte de atrás tiene una superficie espejada. ¿Esa superficie espejada para qué es? Para que esas radiaciones reboten en esa superficie espejada y vayan hacia afuera. Es por eso que sentimos tanto calor cuando nos apunta y nada cuando no nos apunta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a ver. Bueno, ¿quién toma mate ahí de todos ustedes? La La mayoría, profe. Dulce, profe. ¿Eh? Yo tomo. Y todos, profe. Casi todos. Sí, hay que tomar mate. Bien, de la variedad que sea, está bien. Entonces, ¿Con ¿qué burrito? con burrito, puede ser con burrito, mate de leche, con azúcar, No, profe, amargo. amargo, Azúcar. con azúcar. Sí, Depende, profe, el depende, mate es Igual que el amargo. café, profe. depende del compañero de estudio que tengamos. No, Hay a que pelearse. Largo, No. no. Si quiere tomar mate dulce, que se haga el mate cocido, profe. Hay que El mate adaptarse. dulce hace doler la cabeza. Ah, bueno. Entonces hay que ver cómo estamos de azúcar primero. Bueno, Tienen problemas de azúcar en la sangre, esta gente me parece. claro. Bueno, ¿cómo mantenemos la temperatura del agua para poder tomar un buen mate? ¿Qué utilizamos? Un El termo. termo. Bien. ¿Cómo funciona el termo? ¿Alguien sabe? No. El termo tiene un nombre científico que se llama tubo de Dewar. Bien, les voy a decir cómo funciona el termo. Tiene un material que no permite que salga el calor. ¿Cómo? Está hecho con un material, algunos son de vidrio, otros de cierto metal, que hace que no pierda calor el líquido o cosa caliente que pongas adentro. Bien. Yo les voy a hablar. Sistema cerrado. Sí, les voy a hablar de específicamente el termo de vidrio, tiene ampolla de vidrio, porque los otros son metálicos, pero tienen poliuretano y otros elementos en el medio que hacen de aislante y que les sirve ese aislante casualmente para mantener la temperatura. Pero del que les voy a hablar del clásico termo de vidrio. El clásico termo de vidrio científicamente se llama tubo de Dewar y funciona de la siguiente manera. Existen buenos y malos conductores del calor. Los metales son muy buenos conductores del calor. Las maderas son muy malas conductoras del calor. Y los vidrios son malos conductores del calor. Entonces, lo primero que utiliza este hombre de Dewar es un tubo de vidrio para evitar la propagación del calor o la disipación del calor de esa agua caliente para nuestro mate a través de un buen conductor de calor. Entonces utiliza el vidrio, que es mal conductor. Segundo, en la superficie interna, si miran un termo de vidrio, es espejado. Lo habrán visto cuando rompieron algunos casualmente. Tiene una superficie interna espejada. Esa superficie interna espejada es para que el calor por radiación que les expliqué con la estufa rebote en la superficie espejada del termo y vuelva hacia adentro. Y el tercero, y también muy importante, método por el cual mantiene la temperatura un termo y de ahí la calidad del mismo, es que esa ampolla de vidrio es de doble pared. Tiene una pared interna espejada y una pared externa. Pero en el medio, entre ambas paredes, está al vacío, es decir, no hay aire. Por eso cuando explota un termo parece que explota y en realidad no es que explota, así como implosión, porque al estar al vacío y se raja, se rompe todo hacia adentro. ¿Me explico? Sí, profe. Bien.
Entonces, así funciona un tubo de Dewar. Material de vidrio, paredes espejadas, y entre esa doble pared está sellada al vacío, para que no haya propagación del calor por convección entre un lado del termo, el lado interno, y el lado externo. ¿Estamos? Bien. Súper. Sigamos entonces. Calor atómico, esto es relativo, no creo que les preguntemos qué es el calor específico y el peso atómico. Se nos va a preguntar. Y ahora ya hablamos de calor y hablamos de temperatura, y ahora tenemos que saber cómo medimos la temperatura. Antes era todo un tema, ahora una pavada, porque después de la pandemia todos tienen termómetros digitales, así que. La temperatura normalmente nosotros utilizamos en el hemisferio sur grados centígrados. O la escala, se llama escala de Celsius. Esta escala de Celsius va del 0 al 100, donde el 0 es el punto de fusión del agua, es decir, cuando se transforma en hielo, y 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. En las escalas de Celsius tenemos grados Celsius o centígrados. Tenemos grados bajo cero, que lo habrán visto cuando miran el noticiero. Dicen Bariloche está a 4 grados bajo cero, Ushuaia está a 2 grados bajo cero. Así que, bueno, tiene una medida en negativo, digamos, por debajo del punto de fusión. Todos sabemos que en 0 grados se congela el agua. Y a 100 grados hierve. Eso es a nivel del mar, digamos. Acá estamos un poquito más alto el nivel del mar, entonces el agua va a hacer ebullición más o menos a los 97, 98 grados. Si alguien se quiere tomar el trabajo de medir la temperatura de un agua hirviendo en una olla, lo puede hacer. Y va a ver que más o menos, tiene esa temperatura entre 97, 96, 98. Que ya es pasada para el mate, o sea, eso ya no sirve. ¿Y cómo medimos la temperatura? Con los termómetros. Los termómetros, los viejos termómetros de mercurio, como vemos acá, son un bulbo, está compuesto con un bulbo de mercurio, con un depósito de mercurio, y un capilar, se llama capilar porque es una ranura dentro de ese vidrio, capilar del diámetro de un pelo, que está graduado. Entonces, ¿qué aprovecha el termómetro de mercurio? Aprovecha la propiedad de los metales de dilatarse. Entonces, cuando colocan en una zona caliente el bulbo de mercurio, ese metal se dilata, saben ustedes, el mercurio es un metal líquido, ese metal se dilata y esa dilatación en el capilar le indica la temperatura en la graduación que tiene la ampolla de vidrio. Hoy tenemos este tipo de termómetros digitales y ya también a partir de la pandemia se popularizaron bastante los termómetros digitales, pero a distancia. Otras escalas termométricas son grados Fahrenheit, esto usan los americanos y los ingleses, y Kelvin, que es la escala absoluta. Entonces vamos a relacionar una y otra vez para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de grados Fahrenheit y de qué estamos hablando cuando los comparamos con grados centígrados o Kelvin. Ahí estamos. Entonces, vamos al punto de fusión para tomar un punto de referencia entre las tres escalas. Vamos a tomar el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Sí? En los grados Celsius o grados centígrados, el punto de fusión es 0 grados. En Fahrenheit está ubicado a 32 grados. Fahrenheit también tiene nomenclatura bajo cero. Solamente Celsius y Fahrenheit tienen nomenclatura bajo cero.
Kelvin no, porque Kelvin es absoluta, va del 0 al 100 y más arriba. Lo que se llama la escala científica. Bueno, grados Celsius o centígrados, hace ebullición a qué temperatura? Cero. A unos 100 grados, más o menos promedio al nivel del mar. Y los grados Fahrenheit hacen ebullición a 212 grados Fahrenheit. O sea, más o menos el doble para que ustedes cuando vean una película o vean algo y hablen de Fahrenheit, sepan y entiendan de qué están hablando, es más o menos el doble. Más o menos. Y Kelvin es distinta. ¿Por qué Kelvin es distinta? Porque Kelvin no tiene temperatura bajo cero. Entonces, ¿qué hace? Parte directamente del cero absoluto. Parte del cero absoluto. Y el punto de ebullición en Kelvin se encuentra a 275, 173. Sí, 273. Y hace ebullición a 373. Fíjense que hay más o menos 100 grados de diferencia entre, igual que la de Celsius. Pero, ¿qué tiene Kelvin? Kelvin se llama científica o absoluta. ¿Por qué? Porque va al cero, no tiene grados bajo cero. ¿Y qué es el cero de Kelvin? Hay alguien que tiene que cortarme el micrófono. El cero de Kelvin es el cero absoluto. No se pudo alcanzar todavía el cero absoluto, ni siquiera experimentalmente. Se llegó a 2 grados más o menos, 1,5 Kelvin, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el 0 grado Kelvin, ¿qué es? Es cuando cesa totalmente la cinética molecular. Esto es, yo puedo decir, sí, está congelado, sí, pero el cuerpo tiene todavía cinética molecular. O sea, las moléculas de ese cuerpo se mueven. ¿Entienden? Y estoy a menos 100 grados centígrados. Se congela hasta lo que respiramos. ¿Entienden? Pero todavía hay cinética molecular. Y el que es el 0 Kelvin es cuando esa cinética molecular, es decir, cuando cesa, cuando no se mueve más nuestra molécula, nuestro átomo, nuestro electrón no se mueve más, quedan anclados. Así funciona. Y termometría, como les dije hoy, significa la medición de la temperatura, y para medir la temperatura utilizamos los termómetros. Ya les hablé del termómetro de mercurio. Antes en los almacenes, cuando yo era chico, que no era tan chico, o sea, era chico, pero en algunos almacenes de mi barrio había un almanaque que tenía un termómetro en la pared que era de color rojo. Esos son termómetros de alcohol. Ya no se los ve más directamente, no existen más. Así como también existen más los almacenes de barrio, digamos. Ese termómetro de alcohol es un termómetro de mínima. Es decir, funciona para temperaturas bajas, más que con las altas. ¿Por qué? Porque el alcohol no se congela a temperaturas bajas. A la temperatura de un freezer, por ejemplo, menos 5 grados centígrados, menos 3 grados centígrados, tranquilamente, prueben algún día, coloquen una botella de whisky o una botella de vodka en el freezer, dejen un par de días y después me cuentan. No se congela. No se congela. Hagan si quieren experimentos para ver si se congela. Después si quieren probar otra historia. Pero así funcionaba el termómetro de alcohol. Bien. Y hoy están los termómetros digitales que, como les digo, a partir de la pandemia todo el mundo tiene uno, tiene oxímetro, termómetro digital. Así que
Ya lo conocen bastante. Bien, esta es la bibliografía para consultar. Santillana, Sicardo. Sicardo es el libro de cabecera nuestro. Es nuestro libro, 90% de física está en el Sicardo y perfectamente bien explicado si lo quieren consultar. Mírenlo de vez en cuando, es un libro, la verdad. Yo soy odontólogo, no soy físico. O sea que para leer algo tiene que estar entretenido, si no yo no leo. Y el Sicardo es un libro muy ameno para leerlo, muy didáctico y se lo entiende bastante. Bien, eso fue todo por hoy. Así que si tienen alguna duda, me dicen nomás. ¿Pero que hay trabajo? Creo que hay un trabajo, pero tuve que haber mandado el. Profe, ya está la actividad. Así. Profe, ¿pueden subir este Power al aula? Creo que no se puede subir, pero eso no es decisión mía. Pero creo que todo esto está todo en el material que el doctor Cusión les cuelga en el aula. Está todo ahí. Igual, cualquier duda que tengan me preguntan, me consultan. Sí. La semana que viene yo les voy a dar de nuevo el teórico y ese teórico va a ser de densidad, peso específico y le voy a agregar, que no lo agrego ahora porque estoy al límite del tiempo, cambio de estado. Cambio de estado es realmente una pavada, o sea, no es para que tengan darle mucha entidad a ese tema, son 5 minutos, que puede ser hoy, la semana que viene. Cambio de estado es el pasaje o el cambio de un estado a otro de la materia. Lo vieron en la secundaria. El agua que se transforma en gas, o en nube, y de ahí se congela, se transforma en hielo y después se vuelve a transformar en agua. Es decir, cómo se llama un paso de un lado al otro. Digamos, una pavada. Eso vamos a dar la clase que viene junto con densidad y peso específico. También, profe, los ejemplos Sí. de unidades de medida, la relación entre la dimensión, eso también para la clase. ¿La relación de qué? Entre las dimensiones lineales y los pesos. Eso te cortó. Relaciones entre las dimensiones concreta. lineales y los pesos. Pero cada sustancia tiene su peso y su dimensión en función de su densidad y de su peso y de su composición química. Disculpame, doctor, que me metí porque recién me estoy enganchando, estoy viendo, no se escucha tampoco bien la pregunta. No, sí, está bien. Yo lo que no termino de comprender es bien la pregunta. No, que esos también están en el material de estudio. Eso es lo que... Ahora voy a corroborar, voy a mirar el material. No se escucha su pregunta, señor. Repetime, por favor. Está diciendo que los sólidos líquidos que somos, estamos para la clase que viene, creo que entendí. También en los ejemplos de unidades de medidas. Por favor, ¿ustedes le escuchan, chicos, por favor, al compañero? No, profe, no se le escucha No, nada. no se le escucha nada. No, profe, que escriban en el chat. Exactamente, Falcón, Romero. Escribí en el chat la pregunta, entonces la leemos. ¿Ah? ¿Te parece acá en el chat de la página? Dale, pues se corta mucho. Pero después entendieron, ¿no? El resto del tema. Sí, profe.
Para Sí, eso profe. me Sí, lleva profe. todo. Entraron tarde. Sí, hay 3 alumnos que están queriendo ingresar a esta hora. Lo que pasa es que salen un montón y quieren ingresar después. Ese es el tema, ¿viste? Bueno, yo creo que está bien explicado todo, ¿no? Y está muy claro. Estoy esperando a ver si Falcón escribe algo. Que no lo veo. Si no tenemos dudas, nos podemos retirar. Sí, si quieren Está salir, bien, yo voy a chicos, esperar. Yo voy a está bien. esperar. Estamos Voy a esperando la esperar. ayuda de un alumno, pero si no escribe, nos vamos nomás todos. Está bien, chicos, tranquilos. Está bien, ya cumplimos el horario de clase y ustedes estuvieron todos ahí. ¿Podemos retirarlo, profe? ¿Me Sí, están se puede escuchando? No retirar. Yo entendí, lo ¿no? mismo me voy a quedar 2 minutos más a ver Hasta luego, muchas gracias. si su compañero escribe la pregunta. Chao, profe. Hasta luego, Bueno, profe. chicos, hasta luego. Nos Chao, vemos. profe, buenas Profe, ¿a qué hora semanas. tenemos el práctico? Chao. Hasta luego. 15 horas. Chao, profe. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, ¿Me escucha mejor? sí. No, solamente yo le quería decir los ejemplos de unidades de medida y la relación entre la dimensión lineales y los pesos, que eso está en el material de estudio. Voy a corroborar a ver qué ¿En qué parte del material de estudio está, muchacho? El PDF que nos mandó, profe, ¿De qué, hijo? había unos PDF para descargar y bueno, yo descargué los PDF y entre esos PDF estaba ese y quería saber si eso iba a entrar en el cuestionario. No, eso no va a entrar. Eso es a medida de que ustedes tengan idea y o relación del tamaño que tiene y o el peso que pueda llegar a tener una sustancia en función de qué se trate. ¿Se entiende o no? Sí, profe, yo lo único que quería saber eso es si iba a entrar en el cuestionario, nada más. No, eso es una cuestión informativa para que ustedes puedan entender qué se ve a simple vista, qué se ve con un microscopio, qué no se ve y qué tiene que ser visto con un ultramicroscopio o otro elemento. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, profe. ¿Quedó claro? Muy bien, hablamos ahora entonces. No sé si eso le mandé a ustedes hoy, pero está en el Voy a material, mirar. está en el material que le mandé, material de estudio, pero eso es nada más que un modo informativo, de ilustrativo, de que puedan tener idea de los tamaños que puedan llegar a tener algunas cosas que se ven con el microscopio a simple vista o con una lupa o con un ultramicroscopio. ¿Se entiende o no? Sí, voy a controlar. Gracias, profe, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.